¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mood. Nos encontramos el día de hoy, al lunes 6 de abril del 2026. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un super like, eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde la plurinominal eterna, la caballona Kenia López, comete terrible error en la conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, ya que dice que hay que respaldar la decisión de la ONU, aunque el gobierno la rechazó. Pero sobre todo lo que dio más de qué hablar fue que dice que puede ser que se pueda reelegir. Háganme el bendito favor, que lo está considerando. Ciudadanos se lamentan y le dicen que no representa absolutamente nadie, ya que no quiere soltar el hueso y está sacando raja política. Y que dónde estaba la ONU cuando el Borolas Felipe Calderón estaba desapareciendo a millones de mexicanos. El periodista Julián Mazoy estalla contra la ONU y saca todo el cochinero que está detrás de todos estos y están en manos del maldito Alito Moreno y la basura priista. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. México no debe ser el referente mundial en desapariciones. Las desapariciones en México no deben ignorarse, no deben minimizarse y mucho menos deben descalificarse. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar con carácter de urgente que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia. México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y sobre todo para corregir. Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. ¿Cómo se perfila ya el cierre de este periodo y si va a optar por la reelección legislativa? Evidentemente es una decisión que aún yo no he tomado. He tenido la oportunidad de ser legisladora en varias ocasiones. Yo soy una parlamentaria de carrera, me gusta muchísimo el trabajo legislativo, respeto a quienes les gusta también la parte gubernamental desde el Ejecutivo Federal y bueno, ahora ya también por elección en el Poder Judicial. No he tomado la decisión de reelegirme o no. Llegará el momento en el que lo tenga que tomar. Por ahora lo que me toca es trabajar, representar con institucionalidad esta Cámara de Diputados y por supuesto saber que desde este espacio deliberativo represento también una visión de oposición que es, me parece importante demostrar que no obstante formas parte de una visión ideológica o de un espectro ideológico distinto al del gobierno, puedes hacerlo con respeto, con institucionalidad. Un comité de las Naciones Unidas publicó un comunicado en donde señalan a México como una zona de responsabilidad, alguna especie de asunto así, con respecto a desapariciones forzadas que suceden en territorio nacional. Este comunicado, que publica un organismo dentro de la ONU, pero que realmente no es la ONU en sí misma, pide un exhorto o hace un exhorto a que la Asamblea General de las Naciones Unidas logre analizar con más profundidad e intervenga directamente en México para darle solución al tema de las desapariciones forzadas que vienen desde hace algún tiempo. Y el comunicado se ve algo así. Tenemos el screenshot. En México, un comité de la ONU solicita a la Asamblea General que examine la situación de las desapariciones forzadas. Y justamente es grave lo que solicitan. Solicitan lo siguiente. Ha sido solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que ésta considere medidas destinadas para apoyar al Estado parte, en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Lo que realiza este Comité de las Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada es una solicitud para que el máximo órgano adentro de la Organización de Naciones Unidas, que es la Asamblea General, intervenga en territorio mexicano como en alguna especie de coordinación con México. Esto nadie ha dicho que es una violación a la soberanía. México mismo pertenece a las Naciones Unidas y podría formar parte de las propias discusiones. Pero sí hay que dejar en claro que hace una solicitud a partir de lo que está sucediendo hoy, en este momento, porque no piden una intervención que debió haber sucedido hace 10 años, sino que ahora el comité está solicitando que las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, tome medidas para solucionar el problema hoy. Ahora entonces hay que leer qué fue lo que están diciendo, cómo es que llegan a esta conclusión de pedirle al máximo órgano internacional que intervenga en lo que sucede en territorio mexicano. Debe de ser gravísimo lo que lograron encontrar en la actualidad, porque están proponiendo una intervención en la actualidad también, no una intervención pasada, sino que debieron de haber encontrado cosas terribles que suceden en México hoy y una insuficiencia por parte del Estado que requiere una intervención por parte de las Naciones Unidas para darle solución, cauce al asunto. Antes de pasar a lo que dijeron,
realmente ya el gobierno de México reaccionó. Y la nota que se ha llevado todos los titulares durante Semana Santa fue el rechazo del gobierno de México a las Naciones Unidas. El titular es escandaloso y justamente esa es la intención de los medios malditos de comunicación que intentan a usted hacerle creer que México de alguna manera está en contra de la ONU, lo cual simplemente no es verdad y no se sostiene. ¿Qué sí fue lo que dijo el gobierno de México? Dijo esto: México rechaza el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances en contra de desapariciones forzadas desde 2018. El comunicado es clarísimo con que no solamente lo rechaza, sino que expresa desde el titular del mismo los motivos por los cuales se rechaza. Y el motivo en particular es porque no considera nada de los avances que se han realizado desde que llega la presidenta Claudia Sheinbaum, ninguno de los avances que se han tenido desde el 2018. Y de hecho el propio diagnóstico termina siendo absurdo porque el marco muestral que utilizan, el universo muestral, las sesiones de campo que tuvieron aquellos que conforman este Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, es sumamente limitado. Y justamente no habla acerca de lo que sucede en la actualidad. En ningún momento ni siquiera pretenden abordarlo. Y a pesar de ello, hacen una solicitud para que en la actualidad intervengan las Naciones Unidas, dando a entender que el gobierno de México no es capaz de hacerle frente a este problema, cuando claramente se ha diagnosticado, en esencia, en todas las mañaneras durante 18 meses, y por otra parte también se ha llevado a cabo una serie de políticas públicas para darle cauce a ese diagnóstico que ya tiene la presidenta y que se han expresado esos diagnósticos en cantidad infinita de ocasiones. Cada maldita vez que le preguntan a la presidenta acerca de las desapariciones forzadas, ella misma reconoce que es un problema para México. Lo ha hecho. Y tanto así que ha mandado una serie de iniciativas y avances para intentar darle solución. Pero este maldito comité de las Naciones Unidas ahora intenta decir que el gobierno de México, el Estado mexicano, no tiene la capacidad de darle solución al tema. Es un comité golpista. ¿Cuándo fue la última vez que visitaron México? Estamos en el 2026. La última vez que los miembros de este comité estuvieron en territorio nacional, sobre el país del cual ahora están haciendo una solicitud gravísima, que es que la ONU intervenga en México porque el Estado mexicano no tiene la capacidad para solucionar el problema. Es gravísimo lo que están diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que pisaron territorio mexicano? 2023. Hace 3 años. ¿Y para qué vinieron a México en el 2023? Solamente para reunirse y escuchar una presentación, un PowerPoint que les hizo la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores. Para eso, vinieron a la Ciudad de México y de regreso a donde fuera que estuvieran. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una visita de campo? Para realmente estar en alguno de los estados, poder investigar, visitar las entidades federativas que mencionan, documentarse, hablar con madres buscadoras. 2021. Hace 5 años. Y ahora, 5 años después, vienen a decirnos que es un problema tan grave, tan gigantesco, de lesa humanidad, tanto así que el gobierno de México, los mexicanos no pueden solucionarlo ellos solos y tenemos que echarles la mano. La única intención con esto es golpear, pero no golpear en un sentido de crítica. No estoy hablando de golpear como Loret de Mola golpea, sino golpear en el sentido de ser un golpista, de intentar dar golpes blandos, de intentar desestabilizar gobiernos para llevar a cabo cambios de regímenes. Ese tipo de golpear, el golpear antidemocrático, el golpear de pasarse por el arco del triunfo la voluntad del pueblo de México. Ese tipo de golpear es la única intención de este pronunciamiento que tiene este comité de la ONU. Ahora vamos a analizar quiénes gobernaban en los momentos que establece el propio documento según el texto que le acabo de leer. Porque de nuevo es muy claro, dice exactamente Coahuila entre 2009 y 2016. Nayarit entre 2011 y 2017 y Veracruz entre 2010 y 2016. Pues vamos a ver si ellos mismos establecen en particular esas entidades federativas. En ese rango de tiempo, ¿quién estaba gobernando? Empecemos con Coahuila. Por ejemplo, en Coahuila gobernaba este tipo. Este tipo se llama Humberto Moreira Valdés, un priista durante su gobierno, ahora expulsado del PRI, peleado con Alito Moreno, pero no se le puede quitar la sangre rojiblanca del PRI. Gobernador del Estado Constitucional Libre y Soberano de Coahuila entre el 2005 y el 2011. De nuevo, las fechas establecían Coahuila entre 2009 y 2016. Gran proporción del tiempo que investiga este comité fue durante la administración de Humberto Moreira. La siguiente, por favor. Humberto Moreira fue detenido en España en el 2016 por los delitos siguientes. Estamos hablando de que este tipo, después de haber sido gobernador, fue detenido 2016 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavar dinero, cohecho y una serie más de ilícitos. Es un criminal, es así de sencillo. Siguiente gobernador del propio estado de Coahuila, el sucesor de Humberto Moreira. Tenemos a este tipejo conocido como Jorge Torres López. Fue gobernador interino y estuvo en el 2011 desde el mes de enero hasta el mes de noviembre del mismo año, 2011. El señor fue detenido, la siguiente por favor, fue detenido en el 2021 en Puerto Vallarta. Después lo extraditaron a Texas. Y tenemos el comunicado de la US Immigration and Customs Enforcement, de la ICE, en donde se señala con muchísima claridad que el antiguo gobernador interino del tercer estado más grande de México, que se llama Coahuila, y que el gobernador interino en ese momento había sido justamente ese tipo, Jorge Torres López, priista, se declara culpable de participación en esquema transnacional de lavado de activos. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Corpus Christi, Texas, realizó la investigación del equipo de trabajo, etcétera, 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 con varias agencias federales, incluyendo la Oficina Federal de Investigaciones, FBI,
etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Juan Torres López, de 66 años, quien sirvió como gobernador interino de Coahuila, México, en 2011, admitió realizar transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que él recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila. Es un maldito corrupto. Ese es el tipo de gente que está señalando la ONU. Y ahora la oposición está intentando decirnos que es un señalamiento al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una pinche mentira. Nada más no se sostiene. De nuevo, los estados específicos que ellos mismos establecen en la metodología, que nadie de los que está opinando del tema leyó, dicen con muchísima claridad: Coahuila, Nayarit y Veracruz. Si quieren le agregamos Jalisco también, en donde también gobernaba el PRI. Bueno, ahora después tenemos a otro gobernador posterior al señor Torres. Tenemos a Rubén Moreira Valdés, político en activo, todavía no ha pisado la cárcel, es un pendiente porque lo debe de hacer, un corruptazo. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila entre el 2011 y el 2017. Un tipo que ha sido señalado por absolutamente todos los delitos. La siguiente, Operación Zafiro. La Fiscalía General de la República imputa a otro ex colaborador de Rubén Moreira por el desvío de 475 millones de pesos. Es un raterazo. Es un tipo que participó de los peores escándalos de corrupción adentro del PRI. La Operación Zafiro entre ellos. La Operación Zafiro, justamente este esquema de lavado de dinero para después trasladar el dinero de los estados, que debió haberse ido a carreteras, a los propios bolsillos de los gobernadores y alguna proporción también a financiar campañas del PRI. Los cacharon, mucha gente está en la cárcel. Rubén Moreira es un pendiente que debería de estar en prisión. El siguiente, por favor. También tenemos después cómo es que señalaron directamente a Enrique Peña Nieto, a Moreira, que es Moreira el 2, Rubén Moreira, no Humberto Moreira el 1. Son hermanos también entre los dos y justamente uno sucedió al otro. Tuvieron que hacerle ahí la maña de poner un interino, pero realmente uno operó para el siguiente. Bueno, los tres contrataron a empresas ligadas a Odebrecht. Odebrecht, este escándalo que terminó, en esencia en el suicidio de un expresidente peruano, que terminó con dejar en la cárcel a un montón de políticos en América Latina. El único país en donde nadie se fue a prisión, a pesar de que Rubén Moreira, Del Mazo y Enrique Peña Nieto se debieron de haber pudrido en una celda, fue en México. El único país en donde nadie le pasó nada fue aquí. Y Rubén Moreira formó parte de ese mismo esquema que lo hubiera llevado a la cárcel, a refundirse y pudrirse en prisión, si es que no viviera en ningún otro país que México. Solamente en México hay plena impunidad para este tipo de gente, pero de nuevo también un corrupto. Continuemos con aún más de los estados que señala el propio Comité de las Naciones Unidas. El siguiente, tenemos ahora, además a Rubén Moreira, el PAN, quien después se convirtió en su aliado, en el 2016 lo señalaron a través de los diputados del Congreso de Coahuila de recibir, de haber presuntamente desviado 32 mil millones de pesos en inversiones declaradas que nunca se ejecutaron entre el 2006 y el 2011. Y después en el 2021, Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, amenazó con poner denuncias ante la Fiscalía por presuntos pagos irregulares que él recibió de Alonso Ancira, el que era el dueño de Altos Hornos de México. Nunca se reportó ningún avance significativo a esta denuncia, pero estaba vinculado a todos los peores excesos, corrupciones, todo lo más asqueroso que usted pueda recordar del sexenio de Enrique Peña Nieto. Justamente de eso estuvo vinculado su representante en el estado de Coahuila, Rubén Moreira. Ahora el siguiente estado. Tenemos el estado de Nayarit, en donde gobernaba en ese momento el gobernador constitucional, se llamaba Roberto Sandoval Castañeda, priista también, gobernador de Nayarit desde el 2011 hasta el 2017. La metodología establece justamente esas fechas, fue el Comité de las Naciones Unidas, 2011 a 2017, justamente toda la administración de este tipejo. Bueno, resulta que este tipo también ha sido señalado por el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de estar vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Designación pública del exgobernador de Nayarit por su involucramiento en casos significativos de corrupción. El día de hoy anunciamos la designación del exgobernador de Nayarit, priista. A ver, el PRI ha hecho un maldito escándalo de que hay gobernadores o alcaldes de Morena que no tienen visa, a pesar de que no hay ningún señalamiento público a ninguno. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a la plurinominal eterna Kenia López, para que vean que no es mentira. Mexicanos en pleno en vivo en la conferencia de prensa, pues alzaron la voz y vieron su descontento de saber que la plurinominal eterna busca una reelección. Aquí es como se los comenté al inicio del video, donde estaba la ONU cuando en el sexenio del Borolas Felipe Calderón firmaba el pacto del silencio para callar a los medios de comunicación en México. Eres plurinominal, Kenia López, no tienes voz del pueblo, eres parte del Borolas Felipe Calderón. Te crees líder político, no representas absolutamente nada, puras tonterías, sí a la curva biométrica, etc., etc. Y así muchos comentarios contra esta vendepatrias, Kenia López, que no quiere soltar el hueso de la Cámara de Diputados. Una vez que ya obtienen, se podría decir, ese poder, ya no lo quieren soltar. Sin igualitos todos los priistas y los panistas. Vean a Alito Moreno, está copiando todo de Alito Moreno y perfectamente está utilizando la Cámara para sacar raja política por lo de la información de la ONU. Y cuando el gobierno, ya lo escucharon de Julián Mazoy, realmente es lo que
expresó, y no como lo están haciendo los medios chayoteros, como Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva. Realmente es una bajeza de estos chayoteros de intentar señalar una falsa información. Y perfectamente lo dijo Julián Mazoy. Esa información es porque la ONU ha visto el cochinero por años y años anteriores. No por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no por el gobierno actual de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esto viene de un trasfondo de hace muchos años. Y es lo que no dicen los medios. Dicen la contraparte pequeña, la que les conviene, la que para golpear, como lo dijo Julián Mazoy, es una información golpista, no informativa, y no ayuda absolutamente nada. Son las mismas basuras, todos estos sinvergüenzas. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Usted, mexicano, quiere a Kenia López que se reelija como presidenta en la Cámara de Diputados? Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyeme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.